Listo, muy bien. Entonces, muchachos, es un placer verlos en esta nueva ocasión de nuestro curso English Task Work Level 4. ¿Qué vamos a hacer en esta ocasión? Vamos a revisar lo que nos plantea la guía de aprendizaje y en función de la guía de aprendizaje vamos a ver qué vamos a desarrollar en esta parte. ¿Listo? Para esta ocasión vamos a desarrollar el foro personaje histórico. ¿Listo? Que es lo que nos plantea la guía de aprendizaje. La propuesta es entregar la actividad hasta el 7 de julio, ¿sí? Pero pues igual tenemos tiempo hasta el día 24, que es la fecha límite en donde termina el tiempo disponible para entregar evidencias. ¿Listo? La guía de aprendizaje nos plantea lo siguiente en cuanto a esta actividad. Al hablar en el tiempo pasado, no solo hablamos de nuestra propia historia, sino también de la historia del mundo. Y ahí se abre un abanico de posibilidades en donde podemos transmitir infinidad de historias e información. Basado en ello, para llevar a cabo la presente evidencia, revise el componente formativo, ahorita lo miramos, Down Memory Line, y teniendo como fin la participación en el foro, escoja un personaje ilustre o famoso de la historia y mencione lo siguiente. ¿Por qué es importante este personaje en la historia? ¿Listo? O sea, que es un personaje real, no es un personaje ficticio. Y mencione 15 eventos que se destacan en su vida. Eventos como su nacimiento, sus experiencias de vida, sus logros, ¿sí? Y en caso de que no sea un personaje contemporáneo y no siga vivo, mencionar incluso su muerte. Vale decir que esta opción número 3, en qué orden o qué secuencia se llevaron a cabo estos eventos, se comprende, no hay necesidad de reformularlo, no hay necesidad de volverlo a mencionar, simplemente hay que tomar estos 15 eventos en orden cronológico. ¿Listo? Lo que pasó en 1950, luego en 1953, luego en 1972 y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, el foro nos plantea que vamos a hacer nuestro propio aporte y luego vamos a dar respuesta al comentario de uno de nuestros compañeros. ¿Listo? Bueno, esto es lo que nos plantea la guía de aprendizaje. ¿Qué es lo que vamos a mirar entonces acá en Sayuna? Cuando entramos a la plataforma y nos vamos a nuestro curso inglés número 4, la guía de aprendizaje nos dice, estudiemos el componente formativo Down Memory Line. Creo que era Down Memory Line, ¿cierto? Sí, Down Memory Line. Cuando abrimos ese componente formativo, vamos a encontrar que las temáticas que se van a estudiar aquí son las siguientes. Vamos a ver el pasado simple, que ya lo estuvimos estudiando desde la sesión inmediatamente anterior. Vamos a ver algunas WH questions y nos plantea también Let's Talk About History. ¿Listo? Como siempre, todos los componentes formativos pues son bastante dinámicos, tienen videos, tienen algunos ejercicios. Si por algún motivo no funciona, por ejemplo, un video, no funciona un audio, la recomendación es que utilice no Mozilla, sino Google Chrome. Y al final siempre hay una actividad de apoyo, ¿listo? Una especie de autoevaluación en la que si usted la abre, pues va a tener ciertas cositas por desarrollar. Es una actividad didáctica. En este caso, por ejemplo, la actividad didáctica le plantea responder este tipo de preguntas. ¿Listo? Where did you go on your last vacation? We go to Peru. They went to China. I went to the United States of America. ¿Listo? Vamos a escoger la opción que nos corresponda en función del contexto. Aquí, como le está preguntando a usted, ¿cierto? No vamos a responder por nosotros ni por ellos, sino como yo, ¿cierto? Tiene mucho sentido. Después de estudiar el componente formativo, ahí sí nos vamos a donde nos plantea la guía de aprendizaje y direccionarnos, que es al foro personaje histórico Writing. Cuando abrimos este link, aquí vamos a participar diciendo añadir un nuevo tema de debate y vamos a escribir nuestra apreciación, nuestro punto de vista, nuestra participación. ¿Listo? Entonces, bueno, decimos que él es nuestro personaje histórico y demás. Una vez hayamos participado, podemos revisar nuestras calificaciones en el botón que se llama efectivamente calificaciones. ¿Listo? En el botón calificaciones a mano izquierda es donde vamos a poder revisar si tenemos un aprobado o un reprobado. ¿No? Listo. Esto es con respecto a lo que nos tiene que ver con la plataforma Sayuna. Habiendo dicho esto, vamos a ver temáticas que nos sirvan para desarrollar esta actividad.
Habíamos dicho la vez pasada, habíamos estado revisando cómo funciona el pasado simple, ¿cierto? Porque el pasado simple, decíamos que se divide en dos mitades, se bifurca, ¿sí? Tiene dos ramales. La primera opción, que es la que estábamos viendo la vez pasada, era a través de verbos como correr, escribir, soñar y demás. Y decíamos que esos verbos tenían una particularidad. Esos verbos podían llamarse verbos irregulares por un lado, o también podían llamarse verbos regulares por el otro lado. Se llamaban verbos regulares porque en su versión pasada y en participio pasado eran exactamente iguales en términos de escritura y en términos de pronunciación. En términos de escritura aumentábamos ed, d y ed dependiendo del caso, o la última consonante se duplicaba si terminaba en consonante o consonante, ¿cierto? Dadas ciertas peculiaridades. Y la pronunciación, pues dependía, porque podía sonar como t, d, id, dependiendo del caso. Recordando rápidamente ese pedacito, que es como el más complejo de recordar, era que si nuestro verbo tiene una vibración al final, ¿cierto? Eso es un voiced sound, vibración al final, entonces esa terminación de lo vamos a unificar con otro sonido que también vibre. Entonces, si tomamos, por ejemplo, el verbo smell y tocamos la garganta, eso ayuda. Esa L la alargamos, detenemos vibración, ¿cierto? Y por tanto, la versión pasada va a sonar como d, smell, smelled, ¿sí? Porque vamos a unificar vibración con vibración. Por otro lado, si nuestro verbo no genera vibración en su último sonido, ¿cierto? No es movimiento de garganta, sino vibración. Entonces ese sonido lo vamos a unificar con otro sonido que tampoco vibre, es decir, el sonido de t. Por ejemplo, si tomamos el verbo cross y tocamos la garganta por seguridad para aseverar que efectivamente no vibra, entonces vamos a darnos cuenta que no hay vibración y vamos a utilizar la versión pasada como crust. ¿Sí? Crust, crust. Eso era con verbos regulares en versión t y b. Pero también decíamos que si nuestro verbo regular termina en sonido de t o d, que son precisamente los que acabamos de revisar, su versión pasada, entonces esa terminación de va a sonar como id. Por ejemplo, affect cambiaría a affected o decide cambiaría a decided, ¿sí? Porque si tratamos de decir affect, tocamos la garganta, vamos a sentir que no hay vibración, ¿cierto? Así que estaríamos tentados a decir affect, pero que no es fácil de pronunciar, incluso se pierde. Por eso vamos a preferir decir affected, agregamos un sonido de vocal. Lo mismo con decide, por ejemplo. Si sentimos el último sonido que tiene esta palabrita, es decide, ¿cierto? Hay vibración. Estaríamos tentados a decir decide, ¿cierto? Alargar ese sonido de D. Pero al tratar de alargarlo, perdemos esa coherencia. No es fácil de comprender. El interlocutor no lo va a entender. Por eso preferimos hacer la modificación y decir decided, aumentar un sonido vocálico, lead. ¿Listo? Eso era con verbos regulares en términos de escritura y pronunciación. Por otro lado, teníamos los verbos irregulares, a los cuales les decíamos su versión pasado y participio pasado. A veces es igual, a veces cambia ligeramente, a veces es totalmente diferente, ¿cierto? A veces inclusive puede ser la misma escritura, pero una versión diferente en la versión pronunciación. Por ejemplo, read, red, red, son homógrafos, misma escritura, pero no son homófonos. Quit, quit, quit son homófonos y homógrafos. O put, put, put son homófonos y homógrafos, es decir, misma escritura, misma pronunciación. Pero, por ejemplo, lie, lay, lane cambian totalmente en versión escritura y en versión pronunciación. O este live, left, left, que cambia ligeramente. ¿Sí? Entonces habíamos dicho que estos verbos se llaman irregulares por eso, porque no tienen una regla establecida. Entonces ese es el dolor de cabeza con ellos. Sin embargo, habíamos dicho que esto era necesario
tenerlo en cuenta porque ellos nos van a funcionar en el pasado simple. Decíamos que el pasado simple nos sirve para hablar de acciones que se iniciaron y finalizaron en el pasado, hace una semana, hace 3 días, hace 5 segundos, hace 50.000 millones de años. Perfecto. Uno. Dos, para mencionar que esas actividades que empezaron y terminaron en el pasado pudieron haber sido conectadas, es decir, empezó la actividad 1 y cuando terminó empezó la actividad 2, cuando terminó empezó la actividad 3 hasta el fin de los tiempos. Y la opción número 3 es, el motivo número 3 por el cual estudiamos pasado simple, es para mencionar actividades que duraron un periodo de tiempo en el pasado. ¿Sí? Para eso estudiamos pasado simple. Y decíamos que la versión gramatical era muy parecida al presente simple, porque en su versión afirmativa necesitamos a alguien, una persona, un grupo de personas, sujeto inclusive, que hubiese realizado una acción en el pasado. Por ejemplo, nosotros visitamos a nuestros familiares. We visited, ¿sí? Porque visit es el presente, visited sería el pasado. We visit, nosotros visitamos. We visited, nosotros visitamos la traducción en español, pero pues, se entiende que es nosotros visitamos el día de hoy, nosotros visitamos hace una semana. Eso me refiero. Otro ejemplo podría ser, tomando la lista de verbos, por ejemplo, uh, we ride our bicycle every day. Nosotros manejamos nuestra bici todos los días. We rode 2 kilometers yesterday. Nosotros montamos bici durante 2 kilómetros ayer, ¿sí? Que sería como el cambio de la versión presente hacia la versión pasada. Lo único que nos cambiamos es pasar de la columna blanquita a la columna número 2. ¿Listo? Para crear la versión afirmativa en el pasado. El ejemplo que tengo acá, Profe, por ejemplo. ¿ese archivo nos lo regala, profe, el de los verbos? Deme un segundito. ¿Se refiere a este? Sí, sí, sí. Me escribe un correo, porfa, y yo se lo devuelvo vía correo electrónico. Por mí está bien, no se preocupe, yo se lo mando. Bueno, versión pasada, entonces habíamos visto un ejemplo tomando verbo regular y verbo irregular y decíamos que esta es una serie de acciones que nuestro amigo John hizo. John arrived home at 7 p.m., took a shower, prepared his dinner, and then went to bed. Verbo regular arrived, prepared, verbo regular, took, verbo irregular, y went, otro verbo irregular. ¿Qué pasaría en la versión negativa? Habíamos dicho, haciendo el comparativo, el paralelo con el presente, que la versión negativa iba a tener el mismo esquema del presente. Y vamos a necesitar una persona. La versión negativa requería un auxiliar y el verbo principal se mantenía sin cambios. ¿Cuál era la diferencia entre presente y pasado? Que en lugar de decir do o das, el verbo auxiliar cambiaba a did. ¿Sí? Ese era el único cambio. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiese decir, tomemos un verbo por acá, swim, supongamos que sea este, Mariana doesn't swim, Mariana no nada, o we don't swim, nosotros no nadamos, esas dos opciones son en presente. La versión en pasada se llamaría Mariana didn't swim, Mariana no nadó, o nosotros we didn't swim, nosotros no nadamos. Obviamente pues necesitamos más contexto. En los Juegos Olímpicos, hace 3 semanas, durante 3 horas, en fin, listo. Pero note que la versión es el cambio en el verbo auxiliar. Pasamos del verbo auxiliar como do o das al verbo auxiliar como did. ¿Y cómo funcionan las preguntas? Recordemos rápidamente lo que habíamos visto. ¿Se acuerda que en presente simple el verbo auxiliar se llamaba do o das y era y se iba a iniciar la forma de una pregunta? Por ejemplo, ¿do you live in Pamplona? ¿Vive usted en Pamplona? Puede que sí, puede que no. Y la versión pasada, ¿cierto?
Podría ser, did you live in Pamplona? ¿Vivió usted en Pamplona? Puede que sí, puede que no. Y el contexto es el que me cambia. Lo único que me cambia en términos gramaticales es el auxiliar. Do you live? Did you live? ¿Vive usted actualmente? Did you live? ¿Vivió usted en el pasado en tal lugar? ¿Sí? Eso es lo que gramaticalmente funcionaría en términos del pasado simple. Hasta ahí habíamos quedado. Este pedacito lo vamos a omitir. Vamos a llegar hasta aquí. Hasta ahí habíamos quedado. La recapitulación del lado B del pasado simple. Vamos a hacer un ejercicio de este pedacito para recordar la parte gramatical. Hay 20 preguntas, son demasiadas preguntas para revisarlas todas, así que vamos a hacerlo a través de un juego con una limitante de tiempo. ¿Listo? Vamos a hacerlo durante 3 minuticos. El ejercicio lo vamos a hacer de manera cooperativa por aquí. Voy a unirme a ustedes para tener un poco más de chance en ¿qué es? ¿Nos envías el link? Ok. Ya voy. Un minutico. Listo. El ejercicio ya está en el chat. Y si prefieren ingresar a través del código QR, el mismo está disponible por ahí. Yo voy a ingresar con ustedes. Nada que llega. No llegó el link, profe. Se lo vuelvo a compartir. Sí. Listo. Ahí está en chat. ¿Por qué no lo veo, profe? ¿Qué estoy haciendo entonces? En la parte superior de la plataforma donde usted me está viendo aquí en este momento, al lado de gente se llama chat. Ahí en Sí, chat usted profe. le da clic. Sí, era que Porque estaba mirando en otra parte, qué pena. Ya entré a nombre. Ok, let's go. Ya sabemos cómo funciona. Vamos a estar dentro de una nave espacial, listo. El objetivo es escapar del robot que nos quiere dominar a la humanidad. Vamos a hacerlo respondiendo correctamente las preguntas que nos presenten en pantalla. Y una vez hayamos escapado del robot, vamos a ir a las zonas seguras, que son las zonas en verdecito clarito, porque el resto de la habitación estará electrificada. ¿Listo? Vamos a hacerlo durante 3 minuticos. Good luck. Sorry. Perdí. Era Dinode. Costumbre. Hungry. Chill. Chiller. Ay, no. Era la otra. Debe ser el cansancio de los. Es que estoy recansada, profe. Chus. ¿Sí está? Tampoco. No, no le damos ninguna. No worries. Esta es una manera de aprender también, a través de ensayo y error. Sí, si uno no se equivoca. Drive. Ay. Ok, Me va a comer la escape. electrocutada de Eugenia.
Vamos a la zona segura, Eugenia, a la izquierda. ¿Cómo? A su izquierda, a la otra izquierda. Tu otra izquierda. Aquí están los. Vamos, Eugenia, a su derecha, a su derecha, a su derecha. Rápido, rápido, rápido. Espera que me salí, me electrocutaron. ¿No? Qué nuevo para mí este juego, pero yo no sabía. Solamente es práctica. Vamos a la segunda ronda. La segunda ronda es lo mismo. Okay, let's go to the second round. Him, vive, drauf, no, qué mal es esto. Ajá. Sorry. I did not know. What? To pay by cash. Choose, creo que es esta. Sí. My husband about I was for it I did. No? Oh, no, no era make. Pasado simple. Voy. Pasado simple, voy. Oh, no. Vogue. Oh. Alarma sonó. Alarma. One more answer. Or cups. With cups. Or cups. Ay. Ok, we escape. Vamos a la zona segura. Arriba, Eugenia, arriba, 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 arriba. Oh, ¿qué pasó? Quedamos electrocutados. Bueno, vamos a la siguiente. Okay, this is the end of the exercise. Como este ejercicio tiene ciertas dificultades porque tiene muchos verbos irregulares, perdón, entonces vamos a ver las preguntas. Algunas preguntas, no todas, evidentemente no, para ver el guito de vocabulario. ¿Listo? Entonces, we are rocket travelers. Energizer, la persona que más impulsó a la nave fue Jay, después de Eugenia. Leader, la persona que más rápido llegó a las zonas seguras fue Jay. Yo no me cuento ahí. Y Explorer, la persona que más caminó para llegar a la zona segura, fue Jay, seguido de Eugenia. Congratulations. Muy bien. Vamos a las preguntas, algunas preguntas que estaban medio complicaditas. ¿Listo? Aquí es puro verbo. ¿Sí? Entonces, el pasado del verbo to be. El verbo to be, en su versión en pasada, se llama was o were. Esto lo vamos a ver hoy. Verbo was para tercera persona del singular y yo, y verbo were para todos los plurales. Siguiente. I the restaurant to book a table. To book a table for today. Yo al restaurante para book. Book es libro como sustantivo, pero book como verbo es el equivalente a reservar. ¿Listo? Reservar una mesa para hoy, pero ellos algo. ¿Qué podría ser más coherente? ¿Que yo me fui al restaurante y ellos no respondieron? ¿O que yo llamé al restaurante y ellos no respondieron? Porque todas las respuestas es answer, ¿cierto? Yo llamé, sí. Es efectivamente la versión de llamé, ¿cierto? Porque pues si yo voy,
no me abrieron la puerta, que es diferente, ¿cierto? Entonces, ambas opciones son pasados. Entonces, ¿cuál es la versión del pasado del verbo call, de llamar? Called, ¿sí? Así que opción A no es válida porque esto es, porque no es, porque ¿qué es? Porque no está conjugado. Nos queda una opción azul y amarilla. Yo llamé al restaurante, pero ellos no respondieron. Como es una versión negativa, necesito el verbo auxiliar. Y el auxiliar es didn't. They didn't answer, que sería la opción correcta. ¿Sí? Es decir, aquí ya está el chulito para decir, esta es la opción correcta, pero estoy mencionando el porqué, ¿no? Verbo come, venir. ¿Cuál es la versión pasada del verbo come? Came. Verbo begin, comenzar, iniciar. La versión pasada, began. Verbo buy, comprar. La versión pasada del verbo buy, bought. Siguiente, yo un correo electrónico al cliente enojado para disculparme, pero él algo, ¿cierto? Vamos a decir que, ¿qué hacemos con un correo? ¿Lo enviamos o lo escribimos? Las dos opciones son válidas, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuál es la opción correcta en pasado? La versión correcta en pasado del verbo write es wrote, que aquí no está. Así que esta opción ya del primero la quitamos porque está mal puesta. ¿Por qué no tampoco es la opción azul? Porque send es el presente y aquí necesitamos decir el pasado. Yo envié un correo y el pasado del verbo send es sent. ¿Sí? Yo le envié un correo al cliente enojado para disculparme, pero él no respondió. Como es una versión negativa, utilizamos el auxiliar como didn't. Vamos con las siguientes dos. ¿Tú un viaje agradable? Entonces, esta es una pregunta. Y recordemos que como el auxiliar se llama did. ¿Sí? Tenemos la opción rojo y la opción amarillo. Did you a nice trip? ¿Tuviste un viaje chévere? Cuando utilizamos el verbo auxiliar, esto es válido en presente, esto es válido en pasado, esto es válido en futuro. Cuando tenemos un verbo auxiliar, el verbo principal no se modifica. Ergo, did you have a nice trip? ¿Tuviste un buen viaje? ¿Sí? Siempre que utilizamos auxiliar, el verbo principal se mantiene quieto. Esa era mi duda con respecto a ese verbo. O sea, no se usa had en este caso. No se usa had en este caso. Exacto. Had no es válido porque por eso mismo tenemos el verbo auxiliar. Siempre que tenemos un verbo auxiliar, el verbo principal se mantiene sin cambios. O sea, que si vamos a una lista de verbos cualquiera, vamos a tomar en cuenta solo lo que está en esta lista en particular, lo que está en color blanquito. Lo de azulito no aplica con negaciones o preguntas, porque las negaciones y preguntas utilizan el verbo auxiliar, ¿sí? Solamente utilizamos esta columna 2 en afirmaciones, ¿vale? En negaciones y preguntas, la columna número 1, ¿sí? O sea, la columna de los verbos en infinitivo, en sin cambios, ¿listo? Entonces, did you have? ¿Tuviste un viaje chévere? Bueno, siguiente. Como esto se entiende por contexto que es una afirmación, aquí sí tenemos que utilizar la columna número 2, la columna del pasado simple, con verbo irregular o con verbo regular. En este caso, como el verbo pagar es un verbo irregular, su versión pasada se llama paid. I paid the hotel bill by credit card. Yo pagué la cuenta del hotel utilizando tarjeta de crédito. Últimas dos preguntas y con eso seguimos a la siguiente parte. ¿Sí? Entonces, el recepcionista o la recepcionista tomó nuestros pasaportes. El verbo se llama take en infinitivo. ¿Cuál es la versión pasada del verbo take? Took, porque es un verbo irregular. ¿Sí? Si hubiese sido un verbo regular, pues le habríamos aumentado ed y habría tenido una forma semejante a esta. Pero como es un verbo irregular, entonces, en memoria, lo siento mucho, nada que hacer. Y el último caso. La mesera. La mesera.
¿Listo? No es el mesero, porque aquí ya es waiter, mesero, waitress, mesera. Tenemos el verbo pensar. ¿Sí? El verbo pensar. Pero, como estamos utilizando el pasado simple, la conjugación del verbo pensar en pasado otra vez es un verbo irregular y su versión pasada se llama thought. The waitress thought we had ordered a burger, but we are actually vegetarian. La mesera pensó que habíamos ordenado una hamburguesa, pero nosotros somos vegetarianos. Entonces, una metida de patas por ahí, ¿no? Ese es un... se me fue. Bueno, en fin. Eso es como funciona entonces el pasado simple, lado B, esta zona de la derecha. Si nos vamos al pasado simple, lado A, es lo que nos falta completar para poder desarrollar nuestra evidencia. Para desarrollar nuestro lado A de nuestra evidencia, entonces, vamos a hacer un recorderis de que los verbos más importantes en la lengua inglesa son tres. El verbo to be, el verbo to do y el verbo to have. Que estos verbos, pues los modificamos o los utilizamos con alguna persona. Es decir, quien interactúa, quien realiza alguna acción, soy yo, es usted, es Mariana, somos Pablo y yo, son sus abuelitos y así sucesivamente. ¿Sí? Primera, segunda, tercera persona, el singular o del plural. En presente simple decíamos que el verbo to be se llamaba am, is o are, que el verbo to do se llamaba do o das y que el verbo to have, tener, se llamaba have o has. Esto era válido en presente, por allá en el nivel 2. Cuando estamos hablando del pasado, el verbo to be, bueno, el verbo to have, el verbo tener, ahora se llama have, independientemente de quién haya tenido una mascota, un Ferrari, una vivienda, lo que sea. Ahora se ya va a llamar have, independientemente de si soy yo, si es Mariana, si son los tíos, etc. El verbo to do lo mismo. Antes se llamaba do, ahora se llama did y lo vimos como verbo auxiliar. Y el verbo ser estar, ahora se llama de dos maneras, was y were. ¿Cuándo vamos a utilizar was? Cuando estemos de manera individual, solitos. Es decir, los mismos tres personajes, Pedro, Paol, Paloma y el animalito y la paloma, Paola y la paloma, pero junto a ellos me unifico yo. Ahora voy a hacer un cuarteto aquí. Voy a hacer alianza con ellos. Y todos los plurales, para ustedes, nosotros y ellos, el verbo to be se va a llamar were. Eso con afirmaciones. Con negaciones. ¿Se acuerda que en afirmación, en presente simple, las negaciones utilizaban la palabrita not como ayuda? Con verbo to be se llamaban I am not, we are not, she is not, por ejemplo. El verbo to do se llamaba do not o does not. Y el verbo to have, que esto es en tiempos perfectos, que esto es un nivel más avanzadito, se llamaba have not o has not. ¿Sí? Bueno, tomando estos mismos tres verbos, la versión pasada se va a llamar ahora was not o wasn't y were not o weren't, que es lo mismo. Esta aquí es donde nos vamos a enfocar. La versión pasada de do se llama ahora didn't o did not. Y la versión pasada de have ahora va a ser had not o hadn't. Esto, por cierto, es para tiempos perfectos. Paréntesis aquí de un nivel mucho más adelantado. Los tiempos perfectos es el equivalente a decir, bueno, ¿qué es un tiempo perfecto? Un tiempo perfecto es una situación anterior a otra situación. Por ejemplo, no hemos trabajado durante 9 años consecutivos. Entonces, el tiempo actual, el día de hoy, referenciado con una situación anterior. Ese es un tiempo perfecto.
un presente perfecto. Otro ejemplo. Tania había finalizado su examen antes de que el tiempo disponible se acabase. ¿Sí? Entonces, la actividad es finalizar la actividad anterior al límite de tiempo, que sería como el punto de referencia. Es una versión anterior a una situación anterior también. Es decir, un punto del pasado con referencia a otro punto del pasado. Eso es un tiempo perfecto. Y el futuro perfecto, pues un tiempo del futuro con referencia a otro tiempo, otro momento del futuro. ¿Sí? Por eso le digo que estos tiempos son un poquito más avanzados, pero para entenderlos, pues primero necesitamos entender cómo funcionan los tiempos simples. ¿Listo? Pero pues le hago la referencia solamente por no dejarlo ahí volando en el aire. Bueno, el enfoque entonces, el pasado del verbo to be. El verbo to be, habíamos dicho por allá en el nivel 1 o nivel 2, que el verbo to be nos sirve para hablar de ubicaciones, para hablar de estados civiles, relaciones y demás, todo lo que tenga que ver con ser o con estar, ¿cierto? Somos inteligentes, somos dedicados, somos colombianos, somos seres humanos, puntos suspensivos, estamos en casa, estamos tristes, estamos alegres, estamos eh, 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 contentos, puntos suspensivos. Todo lo que tenga que ver con ser, estar, se maneja en español con el verbo to be. ¿Sí? Entonces, en el presente simple, que es nuestro punto de referencia, el presente simple nos decía que el verbo to be se llamaba am, is o are, ¿cierto? Que su negación se llamaba am not, is not, are not, y que en su pregunta el verbo to be iniciaba formulando la pregunta, ¿cierto? Igual que en español. ¿Está usted triste? Are you sad? ¿Cierto? Bueno, el pasado simple va a ser algo parecido, porque la gramática nos va a funcionar de una manera semejante. ¿Listo? Solo que lo que nos va a cambiar es la palabrita am por was, is por was y are por were. Eso es lo único que tiene que tener como referencia. Por eso aquí en verdecito o en amarillito mejor, usted mire esa referencia. ¿Listo? Entonces miremos la aplicación. ¿Para qué nos sirve esto? Para hablar de ubicaciones. Estamos en casa. Bueno, esa es la aplicación de verbo to be. Pero en su versión pasada, por ejemplo, yo le diría, where were you last night? You didn't arrive home. ¿En dónde estuviste anoche? No llegaste a casa. ¿Sí? Son bien, bien trágico, ¿no? ¿En qué pasó? ¿Sí? ¿En dónde estuvo? Y la respuesta podría ser, we were at my friend's home. Estuvimos en la casa de nuestro amigo. Perfectamente válido. Y estamos respondiendo una pregunta de ubicación. Edad. Recuerde que la edad se menciona con verbo to be. En español decimos yo tengo 19 años, tengo 45 años, tenemos 92 años. Perfecto en español. En inglés no. En inglés es con verbo to be. Por ejemplo, Felipe was not 19 when I met him. He was underage. Hace tiempo que lo conocí, en 2018 me invento, él no tenía 19 años. Él era menor de edad. En ese tiempo, porque la edad va cambiando. Estados civiles, perfectamente válido que cambien. Hoy estamos casados, ayer estábamos solteros, hoy estamos comprometidos, ayer estábamos divorciados, perfectamente posible. Ese tipo de cosas cambian. Por ejemplo, ¿were Daniel y Natalia married? ¿Estaban ellos casados? Puede que sí, puede que no. Eso es lo que queremos corroborar. ¿Sí? Si sí, yes they were. Si no, pregunta corta, no they were not. Comparado con presente simple, lo único que nos cambió fue el verbo to be. En presente decíamos yes they are, no they are not. ¿Sí? Lo único que nos cambia es el verbo. Por eso hago la referencia en el colorcito. ¿Sí? Por eso hice la versión de acá, que lo que nos cambia es en lugar de decir am, es was, en lugar de decir are, decimos were, y en lugar de decir is,
decimos was. Es lo único difícil en términos gramaticales. Relaciones afectivas. Las relaciones afectivas también pueden cambiar, ¿no? Por eso en el pasado éramos de una manera o teníamos este tipo de relaciones afectivas y hoy las relaciones afectivas pueden ser diferentes. Hace una semana, por ejemplo, podemos haber tenido un muy buen amigo que al día de hoy puede ser un rival, un enemigo por cuestiones políticas, por ejemplo. Perfectamente posible, como sucedió hace poquito en las elecciones, ¿no? Por ejemplo, they were my best friends when I was a kid. Ellos fueron mis mejores amigos cuando yo era un niño, cuando tenía 9 años. Hoy, más bien como tenemos cierta distancia, perfectamente posible y viceversa. Sentimientos, emociones. Esto también puede cambiar con el tiempo. Esto también se puede mencionar en el pasado. Por ejemplo, hoy está alegre. Hace 5 minutos, hace 20 minutos, hace 30 minutos estaba agotado. Hace 3 meses estaba efusivo, perfectamente válido. Ejemplo, Tatiana was scared because she saw a ghost. Tatiana estaba atemorizada porque miró un fantasma. Ahorita ya está más tranquila, pero hace rato lo estaba. Una cuestión de pasado. ¿Qué más puede cambiar? Porque el verbo to be es cambios, ¿no? Apariencia física. Perfectamente posible que hoy se mire de una manera que era diferente hace 3 años, hace 5 años, hace 20 años, hace 50.000 millones de años. ¿Sí? Por ejemplo, my next door neighbor was only 4 feet tall last year. But today, now, he's taller than me. Mi vecino, que vive en la casa de al lado, antes medía 4 pies de altura el año pasado. Hoy es más alto que yo. La apariencia física se liga a la personalidad, ¿no? Con verbo to be también. La personalidad, como es una persona en su manera de ser, en su comportamiento. Bueno, perfectamente posible que tengamos una apreciación al día de hoy de cómo es una persona en función de cómo la conocemos, pero que cuando la conocimos por primera vez era una persona diferente desde nuestra perspectiva, que nos haya parecido una persona prepotente, arrogante, malgeniada, malvada, lo que sea, pero que hoy después de conocerla decimos, qué personaje tan guau, y es perfectamente posible, ¿sí? Entonces, y viceversa. Por ejemplo, she was a happy, kind person before she had won the lottery. Ella era una persona alegre, amable, antes de que hubiese ganado la lotería. ¿Sí? A veces vemos ese tipo de cosas en noticias, ¿no? O en, no sé, ese tipo de relaciones familiares. Que una persona, no sé, tiene un cargo público muy importante o se gana la lotería, se gana la millonada y que cambia de la noche a la mañana, ¿no? A veces uno mira eso o le cuentan los chismes de ese tipo de cosas, ¿no? Pero también es cómo es esa persona. Bien. El tiempo también funciona con verbo to be. Por ejemplo, ¿qué pasó hace algunos años, hace algunos meses, hace algunas horas? It was 3:11 p.m. when the quake happened. Eran tales horas cuando sucedió el terremoto. Por ejemplo, lo que les pasó ahorita a los hermanos venezolanos, ¿no? Por ejemplo. Ocupaciones. También esto puede cambiar. Antes era estudiante, hoy es profesional. Antes tenía esta actividad económica, hoy tiene una actividad económica diferente, ¿sí? Antes era jardinero, hoy es arquitecto, perfectamente posible. Antes era político, hoy es agricultor, ¿sí? Los romanos, por ejemplo, cuando querían abrirse del parche de la política, pues se ponían a cuidar sus huertos y decían, no, ya ese cuento de la política ya no me llama, ya no quiero ser esto, que también es válido, ¿no? Por ejemplo, Francisco was a firefighter before he started to study laws. Él era un bombero antes de empezar a estudiar derecho. Y nacionalidades también se maneja con verbo to be. Por ejemplo, where was Nelson Mandela born? ¿En dónde nació Nelson Mandela? Obviamente la respuesta no es Colombia, pero esta es una posible respuesta. He was from Colombia. He was born in Colombia. Que son las dos opciones
válidas, ¿no? Era colombiano, él nació en Colombia. Todo esto es el por qué estudiamos verbo to be en pasado, para mencionar nacionalidades, personalidad, sentimientos, emociones, ubicaciones, entre otras opciones. ¿Listo? Y ahí vimos algunos ejemplos. ¿Cómo va a funcionar? Ya sabemos el por qué lo estudiamos. Ahora miremos el cómo funciona. El cómo funciona ya lo hemos estado mencionando varias veces. Si nosotros comparamos el presente simple verbo to be con el pasado simple verbo to be, vamos a darnos cuenta que lo único que tenemos que cambiar es precisamente el verbo to be, porque la organización es la misma, inclusive en español. Daniel era mi vecino. Daniel was my neighbor. De la misma organización. Cristina no era, no era, a ver, no tenía 19 años el año pasado. Daniela was not 19 years old last year, por ejemplo. ¿Estaba usted en Buenos Aires en 1954? Were you in Buenos Aires in 1954? Mire que la organización en español es la misma organización que en inglés. O si lo quiere ver de otra manera, tome el verbo to be en presente y la estructura del verbo to be en presente y solamente modifique el verbo para crear la versión en pasado. Eso es lo que tenemos que hacer con la parte gramatical. La parte gramatical es muy sencilla si usted conoce bien chévere el presente simple. ¿Listo? O inclusive si maneja muy bien el español. Bien, vamos a hacer un ejercicio porque esto se aprende como siempre con ejercicios. Vamos a hacer dos ejercicios de este pedacito. El primero lo voy a dar sin retroalimentación, el segundo sí lo vamos a hacer con retroalimentación en caso de que haya necesidad del mismo. ¿Listo? Vamos a cambiar de escenario, vamos a hacerlo por aquí. Lo vamos a hacer cortico, solo 2 minutos. Porque no tiene retroalimentación. El que sí tiene retroalimentación lo damos un poquito más de tiempo. Listo, el ejercicio está en chat. Puede ingresar con el QR o con el link de chat. Listo. Explicación del escenario. Lo que debe hacer es, obviamente, responder correctamente las preguntas que le aparezcan en pantalla. Luego, recoger todas las piedras preciosas, diamantes, zafiros, rubíes y demás, y caritas felices, en caso de hipotético de que le aparezcan caritas felices. Y evitar todo lo que le quite dinero. Entonces, huesos, botellas vacías, botas y demás. ¿Listo? Good luck. Yes. 2 minuticos. No, he was. ¿Y ahí qué? Oh. It oh, it was. It was easy. Ay, no. It was difficult.
Pues ahorita debes ver cuál fue. Recuerde que was es para versiones singulares y were es para versiones plurales. Sí. No, ya quedé. It was. Easy was. ¿Qué igual? Ay, no. Okay, this is the end of this first exercise. Congratulations to Eugenia in the third place. Second place for Daniela. And the first place is for Jay. Congratulations. Muy bien. Aquí no voy a dar retroalimentación porque era un juego muy cortico, pero en este ejercicio que se viene sí la daré. Listo, ya les comparto el ejercicio el nuevo ejercicio. Son 20 preguntas, son demasiadas, así que no las vamos a hacer todas. Voy a finalizar el ejercicio después de 3 minutos, 4 minutos. ¿Listo? Pero, recuerde que hay... profe, no las podrías enviar y nosotros las hacemos en la casa, ¿cierto? Podría ser como para ejercicio. El problema del ejercicio es que necesita un administrador. Entonces, si no estoy como administrador, no lo pueden revisar. Ok, profe, thank you. Listo. Entonces, ya está en el WhatsApp todavía, en el chat Desayuna. Desayuna, no, de Teams. Ahora que si prefiere ingresar con el QR está disponible también. Listo, comencemos. Recuerde que en la parte inferior izquierda usted tiene poderes. No olvide utilizarlos. Good luck. Hasta las I5, 705. Aquí. Espérame. Esta mañana. Espérame. No fue. Yo... Eran. One more minute, un minutico más.
Ah, no sé. Listo. Perdón. Perdón. ¿Listo? ¿Terminó, profe? Sí, casi. Falta una respuesta de Daniela. Listo. Entonces, congratulations to Eugenia, third place, Daniela, second place, and R in the first place. Yeah. Siempre en el tercer lugar. No me lo dejo quitar el tercer lugar. No worries, esto es de práctica, como todo en la vida. Bueno, vamos a mirar las 4 preguntas que estaban más complicadas. Empecemos por la más difícil. Bien, Peter. ¿Quién es Peter? Peter es tercera persona del singular. Y como tercera persona del singular, ¿sí? Lo vamos a mencionar como el verbo to be como was. Peter was. Si Peter hubiese estado mejor con Gabriel, con Adriana, con Jimena, con Yolanda, o con cualquier otra persona, incluso con su perro, habríamos dicho que son plurales. Pero como está solito, entonces por eso el verbo to be se maneja como was. Por otro lado, Peter estaba en Berlín hace 2 años, pero Mark y Anthony, y mire que no es solamente Anthony, si fuese solamente Anthony, sería was. Si fuese solamente Mark, sería was. Pero es que son ambos, Mark y Anthony. Son ellos, por eso en la versión plural se utiliza el verbo to be como were. Ergo, opción correcta, Peter was, Anthony were, opción 1. Siguiente, pregunta. Como es una pregunta, entonces el verbo to be, en versión pasada, obviamente, debe manejarse aquí, ¿sí? Con usted o con ustedes. Recuerde que you se mantiene gramaticalmente como si fuese plural. El verbo to be para usted, ustedes se llama were. Que aquí todas las opciones son were, ¿no? Ahora, ¿cómo respondo con yo? Es decir, yo le digo, ¿estuviste en la escuela ayer? La semana pasada, perdón. Como soy yo quien responde, ¿cierto? Entonces el verbo to be para yo, pues sería con was, ¿sí? Las opciones que tienen was, opción 1 y opción 4, ¿sí? Opción 1 y opción 4. Pero recordemos que gramaticalmente, cuando hago una negación, en respuesta corta es una doble negación. Es lo mismo que hacemos en verbo to be presente simple. Yes, I was, no, I was not. Yes, I am, no, I am not. ¿Sí? Esa doble negación es precisamente para corroborar, confirmar que efectivamente algo no es verdad. ¿Sí? Si no, simplemente diríamos no, y ya, eso era todo. Pero para corroborar necesitamos hacer una doble negación. No, I was not. Siguiente, el concierto. El concierto es tercera persona del singular, o sea, it. ¿Sí? Y recuerde que para todo lo que sea tercera persona del singular, me incluyo yo, el sujeto yo, el verbo to be se llama was. Así que todo lo que tenga were, debemos desecharlo, eliminarlo, borrarlo del mapa. ¿Qué tanto tiene were? Opción 3, opción 4, opción 2. Por descarte ya sabemos que la opción 1. Vamos a ver cómo funciona. Was the concert okay? ¿Estaba el concierto, estuvo el concierto chévere? Bueno, no. It wasn't. No, no lo estuvo, no fue chévere. It was horrible. Fue horrible, ¿sí? Porque todo está hablando del concierto. Tercera persona del singular. Siempre el sujeto es el mismo. Por eso podemos hacer, lo que hice fue que eliminar el verbo to be como were, ¿sí? Si hubiésemos tenido otro contexto, habríamos que revisarlo con más detenimiento, ¿no? Pero como el sujeto era el mismo, por eso decimos was. Y la última pregunta, the bedroom. El bedroom es el dormitorio. El dormitorio es eso, o sea, it. Como estamos hablando de it, una versión singular, el verbo to be para todos los singulares se llama was. Como no tenemos was,
Su versión complementaria, pues, sería negativa, ¿no? The bedroom was not clean. El dormitorio no estaba limpio. Podríamos haber dicho, the bedroom was clean, pero como no existe, pues su versión negativa también es válida. The bedroom was not clean. El resto de preguntas todas están correctamente respondidas, con un 100% de eficiencia, así que podemos eliminarlos. Bien. Vamos con la última temática del día de hoy. El manejo de there was y there were. El manejo de there was y there were nos va a servir para mencionar que había algo en el pasado, en su versión singular o en su versión plural. ¿Sí? Había una tortuga en el zoológico. Habían 7 tortugas en el zoológico. ¿Sí? En español funciona de esa manera. En inglés sería there was para decir que había una solita y there were para decir que habían muchísimas. ¿Sí? Eso es el manejo de there was y there were. There was para decir había uno, there were para decir habían varios. Súper fácil. Eso es lo más difícil de entender, porque la gramática es sumamente sencilla. En términos gramaticales, si nosotros comparamos la estructura gramatical del verbo to be en pasado, sabemos que necesitamos a alguien y en función de esa persona modificamos el verbo to be como was o como were, ¿cierto? Acá vamos a hacer algo muy parecido, muy parecido. Si usted compara la estructura verbo to be con there was y there were, se va a dar cuenta que lo único que nos cambia es que el sujeto ya no se llama Pepe, ya no se llama Jimena, ya no se llaman los toros, ya no se llaman las ciudades de Argentina, ya no se llaman ellos, ahora se llaman there. Eso es lo que se va a cambiar en términos gramaticales, no más. Si usted cambia Pepe por there, si usted cambia por Daniela por there, si usted cambia Cristian por there, si usted cambia los abuelitos por there, ya lo hizo todo. Eso es lo único que necesita cambiar en términos gramaticales. ¿Sí? Es como lo más difícil en términos gramaticales. Veamos en detalle. Afirmaciones. Si queremos una versión singular, se va a llamar there was. Si queremos una versión plural, se va a llamar there were, para decir que había una sola cosita o habían varias cositas. Ejemplo. Si hablamos de una sola cosita, pues todo tiene que ser coherente en que sea un solo elemento. Y si hablamos de varias cositas, pues todo tiene que ser coherente en que sean varios elementos. ¿Sí? Es el equivalente a decir, había una sola tortugas. No es coherente, ¿cierto? Porque está mezclando singulares con plurales. ¿Sí? Es como en matemáticas. Cuando usted hace matemáticas, dice, bueno, organicemos números con números y letras con letras. O mexicanos con mexicanos y brasileños con brasileños. O personas del norte con personas del norte y personas del sur con personas del sur. O latinos y latinos y africanos con africanos. Asimismo, tenemos que organizar todo de manera coherente. Singulares con singulares y plurales con plurales. Así pues, esta frase sería, there was a person looking for you 1 hour ago. Había una sola persona buscándote hace una hora. There was es la versión singular. La persona, note que también está en versión singular. No podríamos haber dicho había una sola persona. No es coherente, ¿cierto? Así como no es coherente en español, en inglés también tampoco sería coherente mezclar singulares y plurales. Y podríamos decir uno solito o el artículo. Y va a ser lo mismo. Artículo A. Su versión plural. Bueno, todo debe ser plural. There were 5 jackets in the closet last night. Habían 5 chaquetas en el closet anoche. O, si no conozco el número, porque por pura casualidad no conozco el número, en cambio sé que hay varias, pero no sé cuántas, diría some.
There were some jackets in the closet. ¿Sí? Pero no este nuevamente. Some lo utilizamos para hablar, some y any, por cierto, para hablar de cantidades que son plurales, cuya cifra exacta desconocemos. Pueden ser 2, 5, 80, 50 mil millones. Sabemos que son plurales, pero no es relevante o no es difícil contarlos. O en su defecto, utilizamos some y any cuando la cantidad no se puede contar. Esto es nivel 1, por cierto, ¿no? Por si de pronto se ha olvidado. Si ambos me funcionan para eso, para cantidades no contables o cantidades plurales cuya cifra exacta no conocemos, cuando utilizamos some y any, nuevamente, esto es nivel 1. Utilizamos some en afirmaciones, utilizamos any en negaciones, y si son preguntas, depende. Si en una pregunta nosotros estamos ofreciendo algo o pidiendo algo, utilizamos some. Si en cambio en la pregunta es una pregunta genérica, es decir, no ofrecemos nada ni pedimos nada, entonces utilizamos any. ¿Listo? Regresando del paréntesis. Como no tenemos, podemos utilizar some en este caso, porque son algunas. Sabemos que es más de una. Pueden ser 3, 5, no tenemos ni idea del número, pero está indicando una pluralidad. Si sabemos la cifra exacta, el número 5, 8, 40, 300, no importa. Y también es coherente el sustantivo en su versión plural. There were 5 jackets in the closet. O there were some jackets in the closet. Lo que me interesa es que, mire que es, había uno solito y habían varios de algo. Todo en singular o todo en plural. Afirmaciones. Negaciones. Para hacer una negación igual que con verbo to be, agregue la palabrita not al verbo was o al verbo were. Nada más. Por ejemplo, una versión singular. When I arrived home, there was not any food in the fridge. Cuando llegué a mi casa, no había nada de comida en el refri. ¿Sí? Todo es singular. Recuerde que cuando hablamos de sustantivos, esto es nivel 3, sustantivos no contables, y cuando hablo de sustantivos no contables incluyen todas las bebidas. Cuando hablamos de sustantivos no contables, los sustantivos no contables se entienden como si fuesen singulares. Por eso food aplica perfecto aquí. There was también es singular. Y any, porque aplica para sustantivos no contables en su versión negativa. Así que todo es coherente aquí. ¿Sí? Todo es negativo, todo es singular en negación. No había nada de comida en el refri. Plurales. There were not any malls open at that time. No había ningún centro comercial abierto a esa hora. ¿Podemos contar los centros comerciales? Sí. ¿Conocemos la cantidad? No. Por eso decimos any. Si hubiésemos conocido la cantidad exacta, habríamos dicho 3, 5, 30, lo que sea. Pero lo que me interesa ver acá es que todo es plural. Los centros comerciales están en plural. There were hace una referencia a una versión plural. No habían ningunos centros comerciales abiertos a tales horas. Otro ejemplo de esta misma parte, pero con números. There were not 5 basketballs in the gym. En el gym no habían 5 pelotas de básquet. Habían 3. Habían 8. Había una. There were only 2. Habían solamente 2. Note cómo aquí, nuevamente, todo es plural. Las pelotas de básquet del sustantivo, there were, la forma que estamos viendo, y la cifra, que hace una referencia a una pluralidad. ¿Sí? ¿Y cómo funcionan las preguntas? Igual que verbo to be. El verbo to be va al inicio de una pregunta para saber si hay algo disponible, si había algo disponible, perdón, o si habían varias cosas disponibles. Obviamente eso podemos decir que sí o podemos decir que no, ¿no? Por ejemplo, usted sabe que en pandemia
cuando se llegó la pandemia, hubo muchos, se dio la situación de que muchas empresas tuvieron que cerrar porque pues no había, no había la situación de facilidad de salir, y sobre todo la parte de alimentación fue la que más se vio afectada, ¿no? Pues, lo de restaurantes. Otros se adaptaron, pero en fin. Así que podríamos decir esto. Before pandemic, was there a McDonald's in your neighborhood? Antes de pandemia, ¿había un McDonald's en su barrio? Todo es singular, ¿no? Was there, una expresión en singular, el artículo en singular, y el restaurante, que solamente es uno de ellos, todo en singular. ¿Había esto en su barrio? Si sí lo había, yes there was. Si no lo había, porque nunca existió allí, en ese momento, no, there was not. Note que es lo mismo de verbo to be. En lugar de decir there, antes teníamos yes it is, no it is not, ¿cierto? O yes it was, no it was not. Lo único que nos cambió es el sujeto por there, nada más. Todo singular. Ahora todo plural. En la última sesión, were there any students present last week? ¿Hubo algunos aprendices presentes la semana pasada? Si no conozco la cifra. Si sí conozco la cifra, were there 5 students present last week? ¿Estuvieron 5 personas, 5 aprendices presentes en la sesión de la semana pasada? Puede que sí, puede que no. Note que todo está en plural. Were there, plural, la cifra que nos indica pluralidad, y los estudiantes, si los conoce, todos están en plural, ¿sí? Si efectivamente habían 27 o 4 o 9 o los que haya preguntado, yes there were. Si habían más o habían menos, no importa, no, there were not, ¿sí? Pero note que es prácticamente lo mismo de verbo to be en versión pasada, solo que cambia el sujeto por there, nada más. Obviamente esto se unifica con temas que usted vio en niveles anteriores, por eso digamos que se vuelve un poquito más complejito, pero no mucho más complejo. Bien, nuevamente esto se aprende como siempre con ejercicios, así que vamos a hacer un único ejercicio de este pedacito y les voy a dejar una actividad para que sea desarrollada en casa, que es muy sencilla, que se las explico en un minutico. Bien, para este ejercicio, si puede abrir micrófono, yo voy a entrar con ustedes. ¿Listo? Vamos a hacerlo durante, creo que 5 minutos lo amerita. Si usted puede abrir micrófono, a la pregunta que le aparezca le va a decir que sí. Si usted no puede abrir micrófono o no quiere abrir micrófono, que también es válido, le va a poner que no. ¿Listo? Este es un ejercicio un poco más interactivo en un escenario muy diferente, pero que es un escenario que a mí en particular me gusta bastante. Bien, le va a salir la pregunta que dice... Teacher, hola, aún no he iniciado sesión. Ya voy. Pues aún no me... Listo, ya. Listo. Entonces, la pregunta le dice, ¿estás de acuerdo con describir el símbolo? Si usted puede abrir micrófono, le dice que sí. Si no puede abrir micrófono, le dice que no. Yo voy a abrir micrófono porque voy a acompañarlos. ¿Listo? Ya estamos todos, entonces explico el escenario. Bien, todos estamos parte de un submarino, somos parte de una tripulación, de un submarino. ¿Listo? Nuestro objetivo es investigar las profundidades del océano, del Pacífico, del Atlántico, no importa. Para hacerlo, debemos responder correctamente las preguntas que nos aparezcan en pantalla, ¿vale? Pero, así como en la obra de Julio Verne, nosotros, pues la investigación no va a ser tan fácil, pues vamos a tener problemitas. Y el problemita es que vamos a tener una ballenita que nos quiere hacer de desayuno. Para escapar, debemos responder correctamente rápido las preguntas que nos aparezcan en pantalla. No solamente bien, sino rápido. Una vez hayamos terminado el primer escenario,
uno de nosotros, la plataforma dirá quién, uno de nosotros va a decir qué figura mira en su dispositivo. Y el resto de nosotros debemos seleccionar esa figura. Así que si, por ejemplo, soy yo el elegido, y a mí me sale una tijera, pues yo digo tijeras, y ustedes deben escoger las tijeras en su dispositivo. ¿Listo? 5 minutos para el ejercicio. Este es el último ejercicio de hoy. Good luck. Oh. I go. Ay, otra vez. Estoy muy perdida con este. Ahorita al final miramos las respuestas. ¿Listo? Ah, no. Sí, no alcancé. Ok, nos comieron. Vamos por la segunda ronda. No. Era. How many? Ya No, me que olvidé. A ver. Expensive. No. Pero was. Pero. Ay, no. Tengo la otra oportunidad de nuevo. No. Voy a contestar rápido. Was there? No. Ok. Yo veo el símbolo de seguridad nuclear. Un círculo con 3 rombos. Es una huella de perro. Una huella de animal. Un microchip. Good. We are diving. Bien. Estamos sumergiéndonos. Second round. Segunda ronda. Tengo problemas con el was there y el there was. Lo pongo al revés. Ok, ahorita miramos las respuestas. There was singulares. There were plurales. There was. Ay, porque caigo siempre la misma, siempre contesto lo mismo, no es.
Ay, no. Ahora sí. Ay, no, era where was there En serio. in the kitchen. Where was siempre contesto lo mismo. Okay, we escaped. Daniela and Eugenia, what do you see? Ay, no sé. Ese. Grandfather, grandmother, no sé, grandmother. Una abuelita, ajá. ¿Qué más? Símbolo de peligro Un de... pincho. ¿Cómo se llama? ¿Un pincho? Sí. ¿Pincho? ¿Qué es eso? Danger. ¿Signo de peligro? No, es T. danger. Esto es como una lámpara. T. No sé, ese T. No. Okay, we are diving. Good. Veamos, ¿tenemos más tiempo? No, se nos acabó el tiempo. Bueno. Ok, we are trouts. Somos truchas. Bien, capitán, la persona que más rápido dio las instrucciones fue yo, muy bien. Engineer, la persona que más impulsó a la nave fue Daniela. Y Sailor, la persona que más correctas respuestas tuvo fue Daniela, seguida de Eugenia. Muy bien. Congratulations. Vamos a mirar entonces las preguntas que estaban más difíciles, porque sí hay preguntas difíciles, ¿no? Ay, no, teacher, todas para mí, no, sinceramente, hoy todas estuvieron difíciles en este ejercicio, o sea, creo que no comprendí bien los conceptos. No, y que la rapidez con que tocaba responder, entonces. La verdad es que yo creo que fue chiripazo, pues ahí como de suerte le atiné, porque, o sea, en serio que como que racionalizándolos, no, en este ejercicio no la cogí. Bueno, miremos las respuestas y expliquemos el por qué, ¿sí? Porque, pues, digamos que ayuda bastante a entender el ensayo y error, ¿cierto? Pero también es bueno mirar la retroalimentación, ¿no? Entonces, miremos. Un concierto de rock en el parque anoche. Obviamente no es una pregunta porque no tenemos el signo de interrogación, ¿cierto? Ahora, un concierto de rock, como es uno solo, ¿cierto? Estamos hablando de una versión singular. Y recordemos que gramaticalmente, ¿dónde estás? Aquí estás. Que gramaticalmente la presión singular es there was. ¿Qué estamos diciendo si nos ayuda el español? Hubo un concierto de rock. ¿Sí? También habríamos podido decir there wasn't a rock concert. No hubo un concierto de rock. Gramaticalmente es válido. Sin embargo, ¿por qué decimos there was? Porque la foto nos da a entender que en el contexto y nos da a entender que efectivamente sí estuvimos en el concierto, ¿sí? Si hubiésemos visto que estábamos, no sé, viendo el celular en casa, sentados en el sofá, ahí sí dábamos a entender que no hubo un concierto de rock, ¿sí? ¿Cuál es la clave aquí? Concert, que está en singular, y el artículo que también está en singular. Por eso decimos que todo tiene que ser singular, ¿sí? Por eso no habríamos podido decir there were ni there weren't. Entre las dos opciones que tenemos acá, por el contexto, por la imagen, o sea, entendemos que sí lo hubo. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Revisé en el refrigerador, pero aquí hay un contraste. Y ese contraste me hace decir que hay una versión negativa, ¿sí? O sea, esto sí pasa, pero esto no pasa. En el norte de la ciudad sí llovió, pero en el sur de la ciudad no, ¿sí? Eso es lo que hace ese but. Me hace decir que hay algo que no es verdad, ¿sí? O hay algo que
que dice que si lo primero es mentira, lo segundo es falso, es verdad, perdón, ¿sí? Entonces, de primerazo sabemos que tiene que ser wasn't o weren't. Alguno de los dos es. Ahora sí, los huevos, aquí está en versión plural. Como está en versión plural, la gramática nos dice que para plurales decimos there were not. Lo acabábamos de ver. Traducción. Revisé en el refri, busqué, miré en el refrigerador o en la nevera, pero no habían ningunos huevos. Pude haber dicho 7, pude haber dicho 4, pude haber dicho 50.000 millones de huevos. También habría sido posible. Pero Eni me cubre esa cifra porque no tenemos ni idea de la cantidad a la que estamos haciendo referencia. ¿Listo? Pero sí, there weren't para decir que no habían plural. ¿Sí? Vamos con la siguiente. Es una pregunta. Como es una pregunta, gramaticalmente vamos a decir was there o were there. Alguna de las dos es. Alguna de las dos. ¿Cuál debemos escoger? Bueno, de primerazo sabemos que there was, there were no son, no, ni la roja ni la azul, ¿sí? Por la pregunta. Was there aplica para singulares. Were there aplica para plurales. El supermercado aquí está en versión singular. ¿Sí? Por eso decimos was there a supermarket. Eso se corrobora inclusive con el artículo. Y en español decimos había un solo supermercado en el pueblo cuando eras niño. Puede que sí, puede que no. Sí, la respuesta no nos interesa. Paréntesis aquí. En español, para pluralizar un objeto, le aumentamos la letra S, ¿no? En la mayoría de casos. Perro, perros. Persona, personas. Anillo, anillos. Dedo, dedos. Casa, casas. Y así sucesivamente, ¿no? En inglés hacemos algo parecido. Si al supermercado lo quisiéramos ver en versión plural, le aumentábamos la letra S. Supermarkets, y ahí sabemos que son varios. ¿Sí? Si hubiesen sido varios, ahí sí hubiésemos dicho were there two supermarkets. Habían 2, 20, 5,000 supermercados, pero esto tenía que estar en plural. ¿Vale? Entonces, ahí respuesta es. Siguiente. Cuando llegamos, únicamente 3 personas. Person es singular, people es plural. Y se corrobora con el número 3. Como esto es plural, debemos decir there were o there weren't. Alguna de las dos es, porque es plural. 3 personas en el restaurante. Ahora sí, leamos en español. Cuando llegamos, no había solamente 3 personas en el restaurante. Ok, puede ser. Cuando llegamos, habían únicamente o solamente 3 personas en el restaurante. De esa traducción, ¿cuál es más coherente? There were. Habían solamente, porque esta palabrita only contrarresta la negación, ¿cierto? Es raro decir, digamos, no habían únicamente 3 personas en el restaurante. Es raro. A menos que el contexto pudiese dar más información, que no la hay, por eso no tendría validez especial. Siguiente. Era un hotel costoso, caro, pero bueno, este pero nos da a entender que tenemos que hacer una negación, ¿no? Pero una piscina o un gimnasio, así que no pude hacer ejercicio. O sea, era un hotel costoso y por tanto, como pagamos, a ver cuánto está pagando los del Mundial, creo que como 6 millones de entrada a un partido de fútbol, vamos a suponer que sean la mitad para una noche de hotel, digamos que 1 millón de pesos por una entrada en hotel. Supongamos que sea cierto, supongamos. Si es 1 millón de pesos,
que vamos a pagar por una noche, pues entenderíamos que nos van a dar desayuno, almuerzo, nos van a arropar, nos van a calentar la camita, nos van a poner gimnasio, ¿cierto? Nos van a dar Masajes. masajes y todo bien rico. Pero a pesar de que es tan costoso, 5 estrellas, pues, no tenía piscina, no tenía gimnasio, y eso nos decepcionó. ¿Sí? Tiene sentido decir que a pesar de que era tan costoso, no era de gran valor. Eso entonces lo debemos reflejar en una negación. There wasn't o there weren't. Alguna de las dos es. Pero una piscina, un gimnasio, en ambos casos están en singulares. Por lo tanto, debemos utilizar there wasn't. ¿Sí? Y ese or, esta conjunction, nos hace separar esas dos ideas como si fuese: en el hotel no había una piscina, punto. En el hotel no había un gimnasio, punto. Como si fuesen dos situaciones diversas. Por eso no se toma como una versión plural, porque son como si dos eventos o dos oraciones independientes. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Es un conector, or es un conector, ¿no? Efectivamente. Ese conector más exactamente se llama conjunction, si lo queremos ver en gramática. ¿Listo? Porque los conectores pueden ser también preposiciones. Sí. Bien, sigamos. Siguiente pregunta. ¿Cuántos estudiantes en clase ayer? Como es una pregunta, decimos were there o was there. Alguna de las dos es. Pero, ¿por qué utilizamos were there? Porque were es versión plural. ¿Listo? Acuérdese inclusive con el verbo to be que lo teníamos acá. Decimos que en pasado simple utilizamos I was not, she was not, he was not, pero utilizamos were not para nosotros. We were not. Para ellos. They were not. Para ustedes. You were not. Todos los plurales. Lo mismo hacemos acá. Como son plurales, utilizamos were. En este caso, how many students were there in class yesterday? ¿Cuántos estudiantes estuvieron en clases ayer? 5, 20, bueno, lo que sea. Siguiente pregunta. Vamos a hacer las últimas dos porque ya creo que ya está cogido, ¿no? Cuando llegué a casa, 2 hombres en carro afuera de nuestra casa. Ok, como son 2 hombres, tiene que ser plural, ¿sí? Puede ser there were o there weren't, alguna de las dos es. Pero tiene sentido decir, cuando llegué acá al hogar, a nuestro hogar, ¿no habían 2 hombres en carro afuera de la casa? Pues no, incorrecto. Pues, se puede, ¿no? Pero no es una notición, o sea, es como decir, pues sí, es que voy a dar la noticia porque es que no llovió, voy a dar la noticia porque es que hoy me levanté, voy a dar la noticia porque es que hoy pude abrir los ojos, pues sí, no es chévere. relevante. Pero pues exacto, no es relevante. Exacto, esa es la palabra, no es relevante. ¿Cómo no es relevante? Pues decir there weren't, pues a menos que fuésemos figura famosa y pues desde hace mucho tiempo nos vienen acosando y se han metido en nuestra casa varias veces y hoy por fin no ha pasado. En ese caso, pues lo relevante es que no hay gente esperándonos afuera para cuchillarnos. Ahí sí, ok, está bien. ¿Sí? Si no, pues no tiene sentido. Última pregunta. Pregunta precisamente. Como es una pregunta, was there, were there? Alguna de las dos es. Turistas son varios. Como es una versión plural, por eso utilizamos la versión plural del verbo to be. Were there. ¿Listo? ¿Hubo o habían muchos turistas en Roma cuando fuiste en enero? Puede que sí, puede que no. ¿Listo? Listo, las últimas 3 preguntas las dejamos en stand-by porque ya creo que ya está muy claro, ¿no? Antes de mencionar preguntas, les comparto este ejercicio aquí en chat. No es una tarea, ni mucho menos, pero es un ejercicio que a mí me parece interesante. Sí. Que yo lo hacía en versión presencial, en versión virtual casi no, pero... Y es el siguiente. Usted aquí tiene un texto, ¿sí?
de las vacaciones de Martin, lo que usted tiene que hacer es simplemente identificar los verbos en pasado. Aquí, por ejemplo, Martin had a terrible day yesterday. El verbo en pasado es had. It was the day of his vacation to Spain. El verbo en pasado es el verbo to be was. But it was a nightmare. Y el verbo en pasado es el verbo to be nuevamente. ¿Sí? Eso es lo único que le pido que haga para usted. Si quiere ir un poquito más allá, pues responde las preguntas que hay aquí. Yes. Todo es puro pasado simple. Le da donde dice finish. Le da donde dice check my answers. Y bueno, si le sale, aquí le va a salir un numerito sobre 10. Si le sale 9 de 10, 10 de 10, es que lo hizo muy bien. Si le sale menos, pues hay que hacer una, bueno, check results. Si le sale Volverlo a menos, hacer. sí, pero pues ya es para ustedes. Esto no lo voy a calificar, yo nunca califico este tipo de actividades, pero como para mejorar su comprensión de la temática, le funciona, porque aquí está utilizando todo lo del pasado simple, ¿no? There was, he was, lived y demás. Aquí si le sale en rojito es porque hay un error de escritura, si le sale en verde es porque lo hizo muy bien, pero nuevamente eso ya es muy personal, muy subjetivo, ya depende de usted si lo quiere hacer o no. Para mí lo importante es que usted identifique los verbos, no más. Listo, preguntas de la sesión de hoy, muchachos, una sesión un poquito larga. No, repasar, profe. ¿Pero otra vez? Repasar. Aquí dice que me debo inscribir, inglés como segunda lengua. Entonces, ¿tengo que inscribirme? Nos tenemos que inscribir. Ah, no, aquí está abajo. Ya lo vi. Ya lo visualicé. Gracias, profe. Muy amable. See you tomorrow, same time, same link. Muchas gracias, muchachos. Un placer verlos. Nos vemos próxima sesión, misma hora, mismo canal. ¿Cuándo, profe, cuándo son las próximas reuniones para yo programarme? Siempre. Mañana tenemos. Sí, siempre miércoles y jueves. Siempre a las 6 de la tarde, hora colombiana, ¿cierto? Durante las próximas 3 semanas, incluyendo esta semana. ¿Listo? 6 de la tarde, miércoles y jueves. Listo. Bien, Thank profe, you. gracias. Que os vaya bonito. Feliz noche. Chau. Gracias, profe, muy amable. Take care.